Mis hermanos, la honra y la gloria siempre es para nuestro Dios. Para eso estamos aquí, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Y gracias porque la misericordia del Señor es siempre nueva todas las mañanas. Romanos capítulo 12. No, Romanos 5. Leímos del 12 al 21. Esta mañana vamos a hablar de la muerte confunde. En la Biblia, la palabra muerte confunde a muchos. Hay un texto muy importante que está en 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2, 2:14. Primera de Corintios, tiene que ser más, ¿verdad? Pero dice, por ejemplo, desde el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo la tenemos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para darte las gracias, mi Dios, porque sabemos que es por tu amor, por tu misericordia que estamos acá reunidos. Y esperamos, nuestro Dios, con nuestros cantos, nuestras oraciones, pues agradarte. Esa es nuestra principal intención, mi Dios. Ruego tus peticiones para mis hermanos acá presentes, los que faltan, que tú les bendigas. Si es por enfermedad, que tú les des la salud. Y tus bendiciones para todas nuestras familias, tu misericordia siempre para este pueblo. Tus bendiciones, mi Señor, para toda tu iglesia y para tus siervos que predican la palabra del Señor a esta hora. Pedimos, Padre, tu dirección y te damos gracias en todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En la Biblia la palabra muerte confunde, bueno, no sé cuántos también en algún tiempo estuvimos confundidos, ¿verdad? Confunde a muchos. Porque para entender la palabra del Señor necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. El hombre natural dice, el hombre sin haber nacido de nuevo no entiende la palabra del Señor. Algunos aplican muy alegremente Romanos 6:23, porque dice, porque la paga del pecado es muerte. Y eso dice la Biblia, ¿no? Entonces, ven, cuando uno muere físicamente, cuando mi alma se va del cuerpo, morir físicamente, ya pagué por el pecado.
En ese caso no necesitaríamos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y claro está que no puede ser así, no es así. En todo caso, la muerte lo que significa, lo que es separación. Muerte espiritual es estar separado de la comunión con Dios. No hay comunión. Por más que hablemos, Él no nos escucha. Muerte física es la que más conocemos, ¿verdad? Cuando se nos muere un ser querido, cuando el alma sale de aquel cuerpo, es separación. En todo caso es separación la palabra muerte. Sí, queridos hermanos, dice Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, ¿qué clase de muerte? ¿Qué clase de muerte? Yo un día me voy a morir físicamente porque por mi pecado. No. Dice Romanos 9:27, porque está establecido a todos los hombres, a toda la humanidad, que mueran una sola vez y después el juicio. Ahí no hay, como, perdón, dice el refrán, no hay tutilla, ¿verdad? Cristianos y no cristianos, salvos o no salvos, está establecido a todos que mueran una vez. Entonces, por eso hay que tener mucha importancia, tener mucho cuidado a la hora de leer la Biblia. Siempre se aplica que usemos el contexto, ¿verdad? Para que nos quede claro. Cuando habla la Biblia de la palabra muerte, ¿qué clase de muerte será? Sí. La muerte espiritual es estar uno separado de la comunión con Dios. Hasta que aceptemos que solo la sangre del Señor Jesucristo nos puede hacer la comunicación con Dios. Hasta que seamos convertidos, hasta que hayamos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo, hasta ahí Él nos hace la comunión con Dios. Sí, hermanos. Dice Efesios 2:1, por ejemplo. Y Él les dio vida a ustedes, los gentiles. ¿Recuerdan? Y Él les dio vida a ustedes. Nos dio vida a todos, gentiles y judíos, ¿verdad? Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. Que es la muerte más grave, ¿verdad? Que es la muerte por la cual, ¿verdad? Siempre nos preocupamos mucho por la muerte física. Y uno va a la clínica y uno paga doctores y uno tiene todas esas cosas. Cuando deberíamos de preocuparnos por la muerte espiritual. Pero, gloria al Señor por aquellos que ya hemos creído, ¿verdad? Romanos 5:12 dice, porque la muerte pasó a todos los hombres. ¿Pero qué clase de muerte? Entiéndase, la muerte espiritual por el pecado. En Génesis 2:16 y 17, vamos a leerlos para no aplicarlo así. Génesis 2:16 y 17, donde dice la palabra del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis,
porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, ahí sí, tenemos que aplicarlo a las dos muertes, ¿verdad? Cuando Adán comió de la fruta prohibida, murió, pero murió espiritualmente. Todavía le faltan muchos años, ¿verdad? Para morir físicamente. Murió espiritualmente. Una preguntita ahí, como una esta, ¿verdad? ¿Quién le dijo a Eva que no comiera de ese árbol? Cuando Dios le mandó a Adán que no comiera de ese árbol, estaba solo Adán. Todavía no estaba Eva. Así que Eva puede haber dicho, oiga, pues, a usted no me dijo a mí que no comiera de ese árbol. Pero en ningún momento me dijo que no comiera de ese árbol. La lógica, porque ahí no lo dice claramente. La lógica es que después Adán le explicó a Eva que no podemos comer de ese árbol. Sí, hermanos. En Génesis 3, versos 6 y 7 también dice la palabra del Señor. Génesis 3, versos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y nada pasó. Se imagina el diablo, ¿verdad? Se lo dije yo. Ya comí y nada pasó, ¿verdad? Claro que cuando le dio al marido, a Adán, ahí sí. Y cuando Dios llamó a cuentas a Adán, dice, la mujer que me diste. Y después dijo la mujer, sí, la serpiente. Además, también nunca me dijo que yo que no comiera de ese árbol. Bueno, la palabra en ese momento de enseñanza de Adán, pues sería la enseñanza de Dios. En Deuteronomio 30, versos 17 al 20. Moisés pone a escoger la vida espiritual o la muerte. Escoge la vida espiritual. Deuteronomio 30, pero bueno, vamos a seguirle. Hay pasajes tan lindos, tan importantes, y qué bueno poderlos entender si somos espirituales. San Juan 5, 24. Muy conocido, San Juan 5, 24. De cierto digo. Vamos a ver. ¿Cómo dice? De cierto digo. El que oye mi palabra y cree a quien me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Ha pasado de muerte a vida. ¿Qué clase de muerte? ¿Qué clase de vida? Espiritual, ¿verdad? Eso es bien importante entenderlo. Muerte, vida espiritual. En Mateo 22, 32 dice, Dios, a ver cómo entendemos eso. Dios no es Dios de muertos. ¿Qué clase de muerte es esa? Dios no es Dios de muertos. Entonces el hermano pastor, don Misael y el otro hermano, que ya murieron,
no están con Dios. Cuando dice la palabra de Dios, Dios no es Dios de muertos. Está hablando de muertos vivos. Está hablando de personas que no están en comunión con Él, que no han creído en Él. Dios no es Dios de muertos. Y si murieron sin creer en Él, pues mucho menos todavía, ¿verdad? Dios no es Dios de muertos. En Romanos 5, Romanos 5, verso 14. Dice que reinó la muerte desde Adán. Romanos 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Reinó la muerte? ¿Qué clase de muerte? La muerte espiritual. Es lo que más habla la Biblia y es lo que más debemos de entender. En 1 Corintios 3:14 dice que el que no ama al hermano permanece en muerte. El que no ama al hermano permanece en muerte espiritual, ¿verdad? En Romanos 8:51 dice que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y no vaya a ser que la guarde yo en el armario, ¿verdad? Y nunca la saque. El que obedece mi palabra nunca verá muerte. Entonces, se imagina, yo con 80 años, con 90 años, con 100 años, 120 años, bueno, me van a dar el premio por ser más viejo, ¿verdad? Nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte espiritual. El que cree en el Señor Jesucristo nunca verá muerte espiritual. Aquel versículo tan usado, ¿verdad? Porque Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Hay un grupo que anda por ahí, por la calle, pues seguro que todos los días, ¿verdad? Y aplican ese versículo que hasta da gusto. ¿Para qué es ese cuento de infierno? ¿Qué es ese cuento de castigo eterno? Castigo eterno. Si cuando uno muere, ahí pagó todo. Qué fácil que fuera así, entonces, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Según Timoteo 1:2 dice que el Señor Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Quitó la muerte espiritual y sacó a la luz la vida. Hemos hablado mencionado un poquito de la muerte espiritual. Ahora vamos a hablar un poquito de la muerte física. La muerte física, que tanto lloramos, ¿verdad? Si así lloráramos cuando muere alguien que no es convertido, pues se queda uno, ¿qué digo? Solo Dios sabe dónde lo tiene. Si así sufriéramos por tanto enfermo espiritual, pero así como humanos acá en la tierra le damos más importancia al cuerpo, que el cuerpo esté sano. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 116, versículo 15? Tanto que, no, espera que lo lea. Lo usamos en los funerales. Dice, estimada, ahora sí, estimada es la muerte, estimada es la muerte de sus santos ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque es una fiesta. Porque cuando dice el Señor, venga, para su premio ya.
Por eso cuando muere un cristiano que ha dado buen testimonio, es claro, predicar ahí es lindísimo. Todas las promesas que dice la palabra del Señor. Estimada es la muerte física. Hay un versículo un poco que a veces, ¿cómo aplicarlo, verdad? Eclesiastés 7:1 dice, mejor es el día de la muerte que no el día de nacimiento. Y cuando uno nace, todo el mundo quiere chinearlo. Ah, y qué bonito que es. Y mire, y todo el mundo quiere, hasta que aburre, ¿verdad? La verdad es eso. La pobre madre, y uy, cómo lo quebranta. Y que todo el mundo quiere alzarlo, todo el mundo quiere chinearlo. Y regalos de toda cosa. Cuando uno está viejillo, y ya no. Tiene que tener unos hijos muy buenos para que lo quieran un poquito. ¿Va? Y claro, que también una pensión algo buena. No, hay que ser realista, ¿verdad? Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Para quiénes? La pregunta es ¿para quiénes? Para los cristianos. Para los que han o hemos nacido de nuevo. Para los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero en Ezequiel 18 dice Dios el Padre, dice Jehová, no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del impío. ¿Por qué? Porque Dios ama. Por más malo que seamos, Dios ama. En Génesis 3:4 le dijo el diablo a doña Eva, oiga, ¿cómo es verdad que no va a morir? En parte le dijo verdad. ¿Por qué? Porque no murió. No murió físicamente, ¿verdad? Hay un versículo por allí que también muchos siempre están preguntando y toda la cosa. Primera Juan 5:16. Hay pecado por el cual yo no digo que se pida, porque hay pecado de muerte. Primera Juan 5:16. Hay pecado que no es de muerte y hay pecado que sí es de muerte. El espiritual aplica lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? La pregunta sería, ¿puede un cristiano cometer pecado de muerte? ¿Puede un incrédulo cometer pecado de muerte? Quiero decirles que ya a la luz de la Biblia, un inconverso, cuando no éramos cristianos, cuando no éramos salvos, cuando no éramos hijos de Dios, no podíamos cometer pecado de muerte. Porque aquí lo que está hablando es pecado de muerte física. ¿Por qué? Hermanos, esto es muy serio. Algunos pueden que tal vez no estén de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero un cristiano verdadero no puede morir espiritualmente. Un cristiano verdadero no puede morir espiritualmente. Cuando la Biblia habla de que hay pecado de muerte, es de los cristianos, pero no, lógicamente, no de muerte espiritual. Es de muerte física. Porque Dios castiga a sus hijos y los castiga físicamente. En la Biblia encontramos a varias personas que cometieron pecado de muerte y fueron castigados.
Sí, hermanos. ¿Qué es el pecado de muerte? Antes de seguir y continuar. ¿Qué es el pecado de muerte? Ahí se ponen a especular que este, que el otro. Pecado de muerte es cualquier pecado. ¿Cómo así? Cualquier pecado que el cristiano no quiere dejarlo. Ahí se le convierte en pecado que se le ha castigado con la muerte. Cualquier pecado se convierte en pecado de muerte cuando el cristiano no quiere dejarlo. Insiste. Así es que, ¿cuál pecado de muerte? No lo sabemos. Dios sí lo sabe porque Dios conoce la mente, el corazón de cada persona y sabe si está insistiendo en el mismo pecado. Es que me gusta tanto que... Y se endurece y se endurece. ¿Y qué pasó? La Biblia menciona a algunas personas, algunos cristianos, que cometieron pecado de muerte. Claro, la manifestación del Espíritu Santo no es igual ahora como era cuando empezó la iglesia, cuando empezó a escribirse el Nuevo Testamento. No era igual. Había una manifestación muy fuerte, porque el Espíritu Santo tenía que manifestarse de esa manera para que la gente fuera firme, porque no tenían toda la palabra de Dios, no conocían toda la voluntad de Dios. Nosotros sí, si no la conocemos, que no queremos. Nosotros sí. ¿Recuerdan el caso de Ananías y Zafira tan conocido, verdad? En Hechos capítulo 5, que vendieron un terreno, ¿verdad? Y quisieron quedar altísimos. 5, 4, 5, pero dice, oigan, no han mentido ustedes a los hombres, no me han mentido a mí, le están mintiendo a Dios. Ahora ese pecado posiblemente Dios no lo castigaría igual. Pero ahí sí, ¿por qué? Porque están empezando y tiene que, bueno, dicen los que saben hablar, que sentar un precedente para que lo pensara la iglesia, ¿verdad? Y tanto Ananías como Zafira murieron. Dios los castigó con la muerte física porque no podían morir espiritualmente. Eran de Dios y el que es de Dios, nadie lo va a arrancar de su mano. Ni uno mismo, ni por la propia voluntad. En 1 Corintios 5 hay otro caso muy vergonzoso, ¿verdad? Pero eran cristianos. 1 Corintios 5:5 y dice que, bueno, con palabras más sencillas, le estaba quitando la esposa al papá, se estaba metiendo con la madrastra. Era cristiano. Y Pablo dice, no oren. Por eso dice allá en 1 Juan dice, hay pecado por el cual yo digo que no, presa, no oren, no oren. ¿Ya para qué? No oren. Por ese joven no oren. Entreguen a Satanás para la destrucción de su cuerpo, para que su alma sea salva en el día del Señor. Para nosotros como humanos sí era gravísimo. Lo que hizo Ananías y Zafira no era nada, comparado con lo que está haciendo este joven. Pero eso se le convirtió en pecado de muerte. Y Dios lo castigó con la muerte. El castigo para el ser humano, para el que no es creyente, es el castigo de la muerte eterna. El castigo para el cristiano que comete pecado de muerte es físico. Bueno, puede ser de otras formas, ¿verdad? Aquí fue físico. En 1 Corintios 11,
Verso 30 habla de que en los corintios, de tantos errores que cometían, pues estaban haciendo una fiesta inmoral cuando les tocaba que hacer la cena del Señor. Y los poderosos, ¿verdad? Esos rangos haciendo, estaban más enredados, ¿verdad? Más equivocados, haciendo una fiesta tremenda. Y humillaban a los pobres. Y dice Pablo que por ese pecado muchos estaban enfermos, muchos debilitados y muchos habían muerto como castigo. Es decir, que hay pecados que parecen que no son tan graves, pero que se convierten en graves cuando el ser humano, cuando el cristiano, el Hijo de Dios, no quiere dejarlo. Se le convierte en pecado de muerte. Si quisiéramos hablar algo de un pecado de muerte para los incrédulos, el gran pecado es no oír, no creer en el Señor Jesucristo, no recibirlo como su Señor y Salvador. Ese sería el pecado de muerte para los no cristianos, ¿verdad? Amén. Un no convertido no puede cometer pecado de muerte. Solo los cristianos verdaderos. Porque el pecado de muerte es el pecado que lleva al castigo de muerte, muerte física. Sí. El castigo para Adán, dice Génesis 3:19, dice, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, hasta que se muera. En realidad, la muerte, entiéndese, la muerte física para el cristiano es la gran bendición. La muerte física para el cristiano es la gran bendición. Claro, si es un cristiano joven, que todavía tiene buena comunión con su esposa, sus hijos, y hace falta, ¿verdad? Y aporta todavía, es mucho más durísimo, ¿verdad? Es durísimo, basta que sí. Se imagina uno con 80, 90 años, 100 años, y nada que se muere. Ya, a esa edad ya no. No es mucho lo que voy a aportar para su familia, ¿verdad? Sí, hermanos. El verdadero cristiano no lo tiene miedo a la muerte. Y se lo digo por experiencia. Eso conversamos mi esposa y yo. Ella cree que en cualquier momento, una madrugada, no va a amanecer viva. Ay, si fuera así, ¿verdad? El cristiano no tiene miedo a la muerte física. El cristiano, en realidad, como humanos, le tenemos miedo a la forma de morir. ¿Quién va a querer estar ahí con... Se accidentó y queda medio muerto, se muere, que no se muere, y todo el mundo sufriendo, y eche de plata para que los doctores... Así no. Dice Hebreos 9:27, está establecido a todos los hombres, cristianos y no cristianos, que mueran una sola vez. Y para los no creyentes, luego viene el juicio, ¿verdad? Sí, hermanos. En Mateo 20, de 14 al 15, habla de el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando habla de la muerte segunda es la eternidad para el no cristiano. Esa es habla de la eternidad para el no cristiano. Y cuando la Biblia habla de que desciende del cielo una ciudad, nos habla de la eternidad para la iglesia. Así es que, mis hermanos, cuando aparece la palabra muerte, estamos leyendo y aparece la palabra muerte, hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Si no entendemos, pues a apuntarlo y a preguntar. Y pues lo más práctico es seguir leyendo para ver a qué muerte se refiere. Que no nos pase como esos que andan por ahí, que dicen, ve, aquí dice, por cuanto todos pecaron,
Todos murieron, porque la paga del pecado es la muerte, pero no es la muerte física. Se refiere a la muerte espiritual, que esa sí es la grave. ¿Entendieron bien? Ah, pues gloria al Señor, ¿verdad? Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para darte gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Tú nos has hecho entender un poquito de tu palabra, mi Señor. ¿Por qué? Porque tu Santo Espíritu vive en nosotros. Y es tu Santo Espíritu quien nos revela tu enseñanza, tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y pedimos tus peticiones en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.